Bien, amigos, hoy es jueves 10 de octubre del 2024, luna en cuarto creciente. Hoy es Día Mundial de Lucha contra la Pena de Muerte. Esa es una meta de las Naciones Unidas, de que los países eliminen de sus códigos penales la pena de muerte, quitar la condena a muerte de personas que hayan cometido algún tipo de hecho. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental. Yo creo que de eso se puede hablar mucho y realmente es algo que está afectando mucho al mundo. Aquí hay muchas personas que cometen actos extraños, ilegales, raros, debido a, no a que están locos, sino a que tienen trastornos de salud mental. Puede ser fiebre mental. No, pues es una perspectiva equivocada de la cosa. Bien. También hoy tenemos que Taiwán cumple 113 años de ser la República de Taiwán. Eso todavía se está discutiendo. Formosa. Y es una isla que se llama la isla de Formosa, que siempre perteneció a China. Cuando Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, dos héroes chinos continentales, se pusieron en desacuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, uno se fue a Formosa y formó la China nacionalista. Y se separaron en dos naciones. A partir de esa fecha, China continental ha luchado por que Taiwán vuelva, que Formosa vuelva a ser parte de la China y alega la legalidad. Sin embargo, Chiang Kai-shek era pro-norteamericano, anticomunista, y el señor Mao Zedong era del otro lado. Hoy todavía es sur y los dos ya están muertos. Hoy la independencia en la isla de Fiji y un día como hoy liberaron los esclavos en Cuba. En Cuba. Bueno, esas son las efemérides. Un día como hoy nacieron aquí Rafael Méndez, periodista, amigo, Nancy Álvarez, nuestra querida Nancy, psicóloga y cantante, Máximo Brito, Tony Pérez, José Inver Valle, José Rafael Mera, ay papá, Mera Vidella, ese de los duros de Santiago, Nelson Almonte, Agustín Pichardo, recordamos a Chiquitín, Esther Zavala, Yulisa de la Cruz, Domingo Mateo, los propietarios de farmacia de la Unión de Farmacia, Lorenzo Alifonso Pichardo, Rosy Aneuri Lorenzo, y también está de cumpleaños el señor Freddy Fernández. Un día como hoy nació un amigo que fuera ministro ministro administrativo de la presidencia durante 8 años. Se trata de José Ramón Peralta. José Ramón Peralta fue el ministro administrativo de la presidencia de Danilo Medina. Hoy está sometido a la justicia en un expediente que es de los pocos expedientes del gobierno de Danilo Medina que está inconcluso, que es lo que incluye a los ministros de Danilo, a Donald Guerrero, a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta
Y cuando vaya a fondo ese juicio, tendrán que citar a su jefe, lo que hace que ese expediente la Cámara de Cuentas no lo ha concluido y no se podrá presentar en los tribunales. Bien, esas son las efemérides del día de hoy. Todo gira en torno a la reforma fiscal. Es imposible darle seguimiento a los pronunciamientos que todo el mundo tiene con respecto a eso. Pero cuando tú tienes que la Cervecería Nacional Dominicana, una de las principales empresas que cotizan al Estado, y cuando tienes algunos ciudadanos de pocos ingresos que están quejándose, un grande y un pequeñito, entonces eso hay que prestarle atención. Y parece que el gobierno se dio cuenta de lo que iba a ocurrir. Por tanto, el gobierno se preparó, habló con los medios para que el golpe sea un poco menos doloroso, y hoy estamos envueltos en un proceso de reforma fiscal, con una reforma constitucional, con una reforma laboral, con un problema con el vecino país y los organismos internacionales. Creo que el pan tiene muchas hormigas y que el horno está muy caliente. No sabemos cómo será el resultado. El Estado, el gobierno, trata de llevarle a los medios algún aliento para que entiendan que no le pueden dar cabida a protestas de tipo político. Hoy la fuerza del pueblo, en una forma inteligente, lo que hace es que dice que está estudiando la reforma, porque Leonel Fernández no es loco, y él sabe que él fue el primero que habló de que había que hacer una reforma. Y sabe también que independientemente de lo que ellos hagan, va a haber problemas. Y que el único beneficiario de esos problemas va a ser la fuerza del pueblo. Eso no te quepa la menor duda. No es lo que uno quiere. Yo quisiera que Leonel Fernández sea embajador dominicano en las Naciones Unidas, pero no es así. También quería que le ceda el paso al hijo. No va a ser así. Leonel Fernández va a ser candidato de la fuerza, y si las cosas siguen con esta reforma, recuérdese que hoy, 10, ya hace un mes que este gobierno tiene un mes del nuevo periodo. Hoy tenemos a Carlos y al licenciado Terrero, como todos los jueves. Para los que tenemos que pensar, para los que tenemos primero que convencernos a nosotros a través de la información que recibimos, y para llevarle a ustedes nuestra opinión, para que pueda el lector, si es escrito, o el televidente, si es oral, decidir sobre la veracidad o no de cualquier información. Es muy fácil cuando un negocio publica un anuncio. Hoy, Almacenes Unidos tiene un especial.
Nosotros no sabemos quiénes son Almacenes Unidos. Lo decimos porque justamente no es un anunciante nuestro. Y publica un especial en la prensa. El artículo y el precio. La persona, si le interesa un martillo, un taladro, con esas condiciones, va a esa tienda y la compra, porque le interesa el artículo y le interesó el precio. Se llama un anuncio. Pero también se estila que aquí existe una modalidad, una variante de ese anuncio, que es el espacio pagado. El espacio pagado es algo que tiene otra connotación, pero perjudica económica o moralmente a alguien. Y ese alguien no pone un anuncio, sino ni tampoco hace una rueda de prensa para que los periodistas puedan interpretar o darle un giro diferente al tema. Entonces, se publica un espacio pagado. Se compra un espacio en un medio que solamente existe en medios escritos. He hablado con Carlos Alonso en varias ocasiones y le he dicho que se necesita el espacio pagado en la televisión. Es decir, que usted le venda a una persona 1 minuto o 2 minutos para que haga una exposición, ya que nosotros compramos este espacio y él viene a tratar algo que no quiere que se cuestione, sino, ¿qué usted quiere? Yo quiero exponer que mis padres me dejaron una propiedad de 5.250 metros en tal sitio y que un grupo de personas la ocuparon hace 2 años y las autoridades en repetidas ocasiones no han atendido a nuestros reclamos, presentándole a nosotros el título de propiedad legítima. Ese es un espacio pagado, sin ninguna discusión. Y hay otra cosa que surgió ahora, que es lo que queremos ahora discutir, que es el comentario condicionado. El comentario condicionado es el que, si yo estoy afiliado a las huestes de Leonel Fernández, digo que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente y que no hay ninguna duda que frente a esta situación el único con experiencia para resolver el problema en el 28 es Leonel Fernández. Eso es un espacio pagado disfrazado de comentario condicionado. Afortunadamente, el público ya conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Ay, eso es que le están pagando a Julito por eso. Lo saben. Ahora, ¿cuál es la realidad de este momento? La realidad de este momento es que el gobierno sabe que poner en vigencia una reforma que los 3 gobiernos anteriores pospusieron porque sabían que iba a ser, que era necesario y que para poder cumplir con el presupuesto tenían que coger prestado, ya no pueden coger prestado y los organismos internacionales dicen, hay que hacer una reforma fiscal profunda. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Luchar porque ese dinero sea bien usado. Nosotros no podemos pagar impuestos para que se los roben
o como dijo uno ayer, o para pagarle un 10% del presupuesto de salud al gobierno haitiano. Entonces, ahora que se va a imponer eso, nosotros le proponemos a todos los televidentes, a toda la gente que nos da seguimiento, a todos nuestros compañeros, que hagamos algo que se llama el analgésico. ¿Qué es el analgésico? Es una pastilla que se toma o una inyección. Si el dolor es muy grande, es inyectable. Si el dolor es menos importante, es una pastilla. Frente a una situación de ese tipo, imposible de detener, entonces vamos a crear mecanismos compensatorios que el gobierno pueda ejecutar con la menor cantidad de recursos posible. Aquellas cosas que no les costaría nada. Aquellas cosas que tiene la obligación de cumplir y que no puede evadir. Y las cosas que no se pueden porque no hay recursos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, estamos de acuerdo con que el gobierno le pague a todo el que le debe. Y eso va a traer una distensión de la economía dominicana, porque la cantidad de dinero que el gobierno debe localmente es enorme, pero resulta que la suma es imposible, porque justamente los impuestos son para lo indispensable. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta, es mi propuesta de hoy. Yo propongo que en esa Constitución que están modificando no se tome en cuenta el destino de Luis Abinader, porque esa no es una Constitución que está hecha para Luis Abinader, sino que se consigne que en la República Dominicana solamente se puede ser candidato presidencial 2 veces consecutivas y nunca jamás. Gane o pierda 2 veces en forma consecutiva, si es presidente, que opte por la reelección en el segundo periodo, lo que pasó con Abinader, y después nunca jamás. Ahora, ¿qué tiene de diferencia la propuesta? Nosotros proponemos, pero no sé si los mecanismos constitucionales lo permiten, porque esto no está en la agenda del decreto que emitió el presidente para convocar las cámaras, pero las cámaras son soberanas para modificar, ampliar o incluir cosas, de hacer lo siguiente. Un transitorio solamente válido para 2024-2028 y del 28 en adelante ya poner en vigencia 2 periodos y nunca jamás. ¿Cuál es el transitorio? El transitorio sería que todo dominicano, haya o no sido presidente de la República, o haya tenido algún obstáculo para hacerlo, pueda ser candidato una vez en el año 28. De manera que ese transitorio habilitaría a Leonel Fernández, que está hábil, a Hipólito Mejía, que está hábil, a Danilo Medina, que no está hábil, a Luis Abinader, que no está hábil por voluntad propia, y a Tarranfi. Yo personalmente no quiero que un Trujillo gobierne, pero si jugamos a la democracia o no jugamos a la democracia, eso es 2 cosas. ¿Qué propongo? Que todo dominicano pueda ser
candidato en el 28. En el caso de Ramfi está el problema de que no nació aquí, pero en el 61 también hubo un transitorio de que hubo personas que tuvieron 30 años fuera. Juan Bosch tuvo 30 años fuera del país y fue candidato en el 61. Entonces, esa es una propuesta. Pero aquí se va a hablar mucho de todo y posiblemente se haga lo que dicen la mayoría. Una de las cosas que ustedes van a ver, que no le van a hacer mucho caso, es la reducción de los legisladores. La mayoría de esos legisladores se han sido reelectos. Si tú coges la lista, el 50% de los legisladores han repetido y van a querer seguir repitiendo. Así que eso lo van a tocar. Queríamos decir eso. Vamos a hacer una pausa porque tenemos una agenda muy apretada hoy.